Buenas tardes a todos, soy el doctor Matías García. Bueno, en primer lugar quería agradecer a las autoridades del Club Otorrinolaringológico por la invitación, felicitarlos por la organización del Congreso Virtual 80 aniversario. Y vamos a hablar de septumplastia endoscópica. Entonces, ¿cuál es la primera pregunta que nos surge con este tema? Es ¿por qué vamos a operar este tabique? Actualmente lo hacemos por una necesidad del paciente, que es aliviarle un síntoma, ya sea insuficiencia ventilatoria nasal, la alteración de del drenaje de los senos paranasales, o inclusive puede ser la cefalea por punto de contacto. Sin embargo, en algunas situaciones necesitamos operar este tabique por una necesidad propiamente nuestra, y es la de hacernos espacio dentro de la fosa nasal. Este caso es bastante ejemplificante, ¿sí? Tenemos un proceso inflamatorio crónico complejo etmodial anterior y una desviación septal que no nos dejaría abordarlo bien. Asociado a eso tenemos un cornete medio bulloso que también tenemos que tratar. Entonces, pasamos de tener una imagen endoscópica similar a esta, en donde tenemos una desviación septal de considerable tamaño, a una similar a esta después de haberle hecho el abordaje endoscópico. Entonces, digamos, es nuestro norte, lo que queremos lograr con este procedimiento. Ahora, ¿qué es lo que nos dice la literatura? Buscamos la revisión sistemática, o sea, un metaanálisis lo más actual posible y, digamos, lo más actualizado de una publicación obviamente seria, hecha por la Universidad de Toronto y a cargo del doctor Ian Witterick. Es este estudio que, como conclusión, nos comenta que la septoplastia endoscópica parece ofrecer algunas ventajas y menos complicaciones que el abordaje convencional, pero que si bien los hallazgos en este estudio favorecen el abordaje endoscópico, la calidad en general de estos trabajos, de acuerdo obviamente a los criterios de inclusión que tuvieron, era baja. Que la técnica convencional sigue siendo más apropiada para abordar algunas condiciones, ya sea lo más común serían desviaciones de la punta o del septum caudal, y que otro de los temas importantes y que van a ser en la selección del abordaje es la experiencia y preferencia del cirujano en cuestión. O sea que nos deja un terreno medio gris para decidir sobre una o la otra. Entonces, nosotros nos preguntamos por qué vamos a hacer el abordaje endoscópico. Y bueno, obviamente para mí la primera respuesta es porque lo vamos a hacer asociado a otro procedimiento endoscópico, ya sea abordar los senos paranasales, para nasalizar un seno paranasal, porque vayamos a abordar una vía lagrimal o la órbita o inclusive una base del cráneo. Otra de las razones es porque queremos mejorar la visualización con el uso del endoscopio. Ya sabemos que con el uso de los endoscopios magnificamos, ampliamos el espectro de visión, ¿sí? Las ópticas tienen un gran angular, entonces nos dan una visión de 120 grados hacia adelante, y porque proveen una mucha mayor iluminación. Todo esto lo hace muy superior al endoscopio. Otra de las razones es porque usando el endoscopio lo que nosotros hacemos es dirigir el trabajo a un sitio determinado. Entonces eso nos va a orientar y hacer trabajar sobre ese lugar que nosotros queremos abordar. Y por último, y yo creo que es tremendamente importante, es el aspecto académico. ¿Sí? Haciendo una cirugía endoscópica le quita ese manto de misterio en donde uno está trabajando con el espéculo prácticamente en un agujerito, ve nada más que el ayudante. No, con el endoscopio se vuelve todo mucho más didáctico, todos miramos una pantalla y seguimos una misma cirugía. Entonces, estas son las razones que nos van a llevar a hacer el abordaje endoscópico. Entonces vamos a pasar a la sistematización de los pasos, o sea, la técnica. Básicamente son los mismos pasos que para una septoplastia convencional. Sin embargo, hay algunas salvedades en las que vamos a hacer hincapié. En cuanto a la incisión,
Esto cambia, obviamente, vamos a hacer una incisión plenamente mucosa, una incisión de Killian, diferente a la hemitransfixiante, en donde vamos a buscar esa unión mucocutánea. Nos acá vamos directamente a la mucosa y la vamos a incidir dependiendo de dónde tengamos la desviación, o más adelante o más atrás, eso donde nos resulte a nosotros más cómodo abordar el problema. O sea, ahí va de la mano de lo que decíamos de la direccionar. Una vez hecha la incisión, vamos a raspar el lecho. ¿Y para qué sirve esto? Para ir lastimando el pericondrio, y de esta forma va a ser más fácil hacer ese bolsillo submucopericóndrico y a partir de ahí empezar a elevar el flap. O sea, vamos a hacer todo el flap, o sea, el túnel, con movimientos tipo abanico, ¿sí? Hasta llegar a esa zona esa zona que se siente más áspera, que es cuando llegamos al hueso. Entonces, una vez hecha toda la elevación de ese flap, vamos a hacer una condrotomía anterior. ¿Por qué? La condrotomía anterior lo que van a hacer es abordar el lado contralateral, ¿sí? Y poder elevar el flap de ese lado. ¿Dónde hacemos la condrotomía anterior? Bueno, nada, esto lo hacemos dependiendo del sitio de la desviación, y la altura, sí, siempre respetando digamos, el marco, la inserción en la espina nasal anterior, y a partir de ahí entrar con el aspirador, con el bisel dado vuelta, protegiendo así la mucosa del lado contralateral. Y de vuelta lo mismo, en este caso, elevar haciendo movimientos en abanico suaves y bien pegados al cartílago. Pasamos siguiente a empezar a individualizar esta parte del cartílago cuadrangular que estaba desviada. Entonces, ¿cómo hacemos para independizarlo? Tenemos que desarticularlo de sus inserciones. Digamos, ¿cuáles van a ser esas? Hacia posterior superior, la lámina perpendicular del etmoides, y hacia posterior inferior, el vomer. Hacia inferior directamente, la cresta del maxilar. Entonces, en la desarticulación posterior, lo que tenemos que hacer es identificar esa zona de transición entre hueso y cartílago, y en ese lugar tratar de separar suavemente y deslizarse entre las dos estructuras, ¿sí? Como muestra esa imagen arriba, digamos, en la central de arriba, que muestra como si fuesen esos mismos movimientos en abanico entre las dos estructuras, ¿sí? Y para la desarticulación inferior, lo que vamos a hacer es tener que identificar esa unión del cartílago cuadrangular con la región del vomer, con la región de la cresta maxilar, y hacer movimientos tipo cuchara, ¿sí? Es como si estuviésemos utilizando una cucharita de heladero, y el movimiento que los americanos llaman scoop, ¿sí? Que es tratar de descalzar ese borde de la unión al cartílago. Ahí en la imagen, en el video, es bastante claro cómo ese movimiento está haciendo que se descalce, aunque separe el cartílago de la unión con el vomer y la cresta. Entonces, pasamos a hacer la condrotomía superior. Y básicamente lo que hay que saber acá es que tenemos que respetar el marco septal, o sea que hay que estar aproximadamente 1 centímetro por debajo del dorso, y lo podemos hacer con lo que tengamos a mano, ¿sí? Podemos usar un bisturí, una tijera, el bisturí oscilante de Ballinger, es indiferente. Y pasamos a la parte donde empezamos a hacernos espacio, que es la resección osteocartilaginosa. Yo diría un paso de los más importantes en cuanto a la septoplastia endoscópica y su finalidad. Entonces, como axiomas, tenemos que tratar de ser conservadores a la hora de resecar cartílago. ¿Por qué? Porque es un tejido súper noble que después puede llegar a ser de utilidad para injertos en futuras operaciones, o lo que sea. Diferente con el óseo, ¿sí? Hay que tratar de resecar toda espícula ósea que veamos ahí, tratar de dejar los bordes lo menos puntiagudo posible, y si hay dudas de que vaya a quedar algo de hueso expuesto,
retirarlo porque eso va a ser asiento de futuras granulaciones, potencial osteitis, costras y mucha molestia para el paciente. En cuanto a esta parte resectiva de tejido óseo y cartilaginoso, algo muy importante, uno de los puntos fuertes que quiero hacer hincapié es la de resecar la porción superior y anterior de la lámina perpendicular del etmoide, ¿sí? ¿Y por qué esto? Porque es una zona que muy habitualmente obstruye la región de la axila. Se la encuentra como está marcado ahí en fucsia, en las tomografías, en la región del cuerpo septal anterior. Es un hueso que tiende a ser un poquito más ancho, como si fuese un hueso más medular, y o sea, ahí en la imagen, ese corte sagital, es esa imagen naranja que se ve, y lo que tiene que restar miedo muchas veces uno cuando va a resecar parte de la lámina perpendicular del etmoide, empiezan los miedos, uy, que si reseco esta parte, podemos tener una fístula de líquido cefalorraquídeo. Sí, si es que esa resección de la lámina perpendicular es posterior. Ahora, esta parte es justo la parte que está prácticamente debajo de los huesos propios y en el piso del seno frontal. O sea, es una parte bastante segura para sacar, y de sacarla vamos a hacernos bastante espacio, porque una mínima deflexión en esa zona de la bóveda nos va a quitar muchísimo espacio para meter la óptica y ni hablar para meter instrumental. Entonces, la imagen que tendríamos sería esa, por ejemplo, que es la misma que habíamos visto al principio. Acá hicimos la incisión, decolamos los dos lados, resecamos cartílago y ahí se palpa un hueso duro. Entonces, con una pinza de Luke estoy apretándolo, microfracturando ese hueso gordito, y con un movimiento de pronsuspiración bastante rápido, se reseca. Y la calidad de visión que vamos a tener para ese meato medio y para trabajar dentro de esa fosa nasal va a ser completamente diferente. Y bueno, y por último, el cierre, ¿sí? Vamos a reposicionar los flaps, ¿sí? Y acá siempre existe la posibilidad de haber tenido desgarros, si es que hay una perforación, muy importante aproximar los bordes, ¿sí? Y tratar de cerrar en la medida que sea posible. La sutura, usamos habitualmente Vicryl 3 ceros con puntos separados, sin embargo yo prefiero puntos transfixiantes en X. Y finalmente, colocación de tutores septales, o sea, los splints. Estos que están marcados, estos que se ven acá, son de plástico, hechos con un Baxter de fisiológico, pero lo ideal sería tenerlos de silicona. Son bastante interesantes tenerlos, particularmente los de silicona, porque lo que, digamos, fuera de cumplir una función antiedematosa o evitar que se forme una colección, lo que genera es una buena interfaz húmeda, mucoide, entre la mucosa nasal y la lámina septal, y hace que cicatrice mucho mejor si es que hay desgarros o laceraciones de la mucosa. Entonces sacan a los 10 días y está todo bien. Y en cuanto al taponaje nasal, bueno, eso es otro tema bastante gris que lo dejamos a criterio del cirujano. Así que bueno, eso es todo. Muchas gracias nuevamente a las autoridades del club por la invitación, y los invitamos cuando quieran a San Juan, al servicio de otorrinolaringología del Hospital Rawson. Muchas gracias.